Radio Nacional de España en Valencia. Nacho Miramón, ¿qué tal, Nacho? Buenos días. Muy buenos días. Nacho Estamos Marimón. en este lugar, en el Salón Gótico del Palau de la Generalitat. Hace apenas unos instantes, un minuto, que empieza a hablar el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Está diciendo que la medida, que el anuncio del cierre de Canal 9 de Radio Televisión Valenciana viene precedido y motivado por crear una administración más eficiente y por una reducción del personal público. Le escuchamos en directo. Han sido momentos difíciles, tanto la presentación del ERE como todo el momento posterior. Y ante el fallo de la sentencia que declara la nulidad del proceso del ERE y nos obliga a la readmisión de los casi 1.000 trabajadores, eso impide el que podamos mantener los servicios básicos a los ciudadanos. Los presupuestos de este año, como decía, han sido presupuestos complicados, difíciles, como todos los anteriores, pero hemos puesto siempre el acento en aquello que va dirigido a los ciudadanos: educación, sanidad y políticas sociales. Y, desde luego, no voy a ser yo el que ponga 40 millones de euros de esas partidas para poder cumplir la sentencia del TSJ, readmitiendo a las 1.000 personas. Porque si hay una verdadera línea roja del Gobierno Fabra en la Comunidad Valenciana, es que, ante todo, vamos a mantener los servicios básicos a los ciudadanos: educación, sanidad y políticas sociales. No se va a cerrar ningún colegio, no se va a cerrar ningún hospital y vamos a seguir atendiendo a las personas más necesitadas. Y el dinero que tenemos lo vamos a seguir cubriendo para estas necesidades, porque es lo fundamental, lo que da sentido a una sociedad y, desde luego, lo que tiene la obligación todas las administraciones para poder garantizar los servicios básicos a los ciudadanos. Por eso, esta sentencia nos obliga a seguir con aquellos principios que hemos ido realizando durante estos 3 años, priorizando las políticas sociales y haciendo que las personas tengan garantizado lo que son esos servicios básicos. Precisamente para garantizar esos servicios es por lo que le decimos a Madrid que hay que cambiar la financiación, porque no tenemos suficiente para poder hacerlo, porque seguimos pensando que es la única manera de poder servir adecuadamente a los ciudadanos, hacer una nueva administración donde podamos asegurar esos servicios. Aquello que no nos sirva para mantener los mismos, tener que dejarlo fuera, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y, desde luego, no tener que desviarnos de lo que es ese principio fundamental de atender a las personas por encima de todo. Eso ha sido aquello que nos ha motivado durante estos 3 años a tomar decisiones difíciles, y es precisamente lo que hoy nos hace el decir que vamos a proceder al cierre, con el acuerdo que se produzca en las Cortes, de Radio Televisión Valenciana, porque no tenemos 40 millones de euros para poder satisfacer la readmisión de esos 1.000 trabajadores, porque ese dinero lo necesitamos para mantener educación, sanidad y políticas sociales, y es lo que va a hacer por encima de todo este Gobierno para seguir sirviendo a los 5 millones de ciudadanos valencianos. Quedo ahora a su disposición para atender las preguntas que consideren oportunas. Bueno, Nacho, pues poco más o menos lo que hemos venido contando, y faltaba la voz del presidente valenciano, y lo acaba de decir: se echa el cierre. Efectivamente. Una administración más eficiente, prioriza las políticas sociales, dice que por encima de la sanidad y la educación no puede estar la radiotelevisión pública, y que es una decisión difícil, y que lo principal, la prioridad fundamental, es atender a las personas, que no se van a cerrar colegios ni hospitales, y que, por contra, hay que tomar este tipo de decisiones. Pues bien, como tú bien decías, algo que ya se había comentado en ese comunicado de la Generalitat ayer por la tarde. Bueno, pues Nacho Marimón, muchas gracias. Te dejamos que puedas seguir pendiente de esa rueda de prensa, de esa comparecencia con preguntas, afortunadamente con preguntas del presidente valenciano. En otro punto, frente al Palacio de la Generalitat, hay otro compañero de Radio Nacional de España, es Antonio Fernández. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Pues unos 200 trabajadores, algo más, están concentrados desde primera hora de la mañana a las puertas del Palau de la Generalitat para mostrar su rechazo más rotundo a esa decisión del Consell de cerrar Radio Televisión Valenciana. Los concentrados han desplegado una pancarta en la que se puede leer: los trabajadores no somos los culpables, por una radiotelevisión valenciana pública de calidad y en valenciano. Además, el comité de empresa califica de cobarde la actitud de la Generalitat Valenciana al decretar el cierre a las pocas
pocas horas de decretarse, de anularle ese ERE por parte del TSJ de la Comunidad Valenciana que obliga a la readmisión de los 1.000 trabajadores despedidos. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a la presidenta del Comité de Empresa, a Salud Alcover, que además ha estado siguiendo esta comparecencia de Fabra en los primeros minutos, y ya le puedes preguntar lo que desees. Salud Alcover, ¿qué tal? Salud, buenos días. Hola, buenos días. Hombre, sorprender no ha sorprendido el discurso, porque era lo que venimos contando en las últimas horas, pero sí que te pido una primera valoración una vez que acaba de terminar hace apenas un minuto. Bueno, pues es un poco pronto. El señor Fabra continúa hablando en estos momentos para hacer una valoración así con detenimiento, pero nosotros lo que tenemos claro es que esta empresa es viable, lo ha sido siempre. Lo que no ha existido es una voluntad negociadora por parte de la Dirección de Radio Televisión Valenciana y tampoco de la Generalitat. Esta es la hora que ningún miembro de la Generalitat Valenciana ha llamado al comité de empresa para comunicarle esta decisión. Nos estamos enterando de todo a través de los medios de comunicación y de la propia directora general de la empresa, que anoche sí que estuvo hablando con los representantes de los trabajadores. La propia sentencia del TSJ dice ayer que no ha habido voluntad negociadora y bueno, es tremendo que se tomen ese tipo de decisiones sin hablar, sin dialogar, porque esta empresa es viable, esta empresa está en el Estatuto de Autonomía, esta es una comunidad autónoma que tiene una lengua propia y esa lengua propia debe ser fomentada, debe ser protegida, y para eso está Radio Televisión Valenciana y para eso existe esta empresa pública. Los medios de comunicación públicos tienen sentido si emiten esa información de proximidad, ese acercamiento a la lengua, a la cultura de la sociedad, de los valencianos. Cerrar una empresa de esta entidad, de este calibre, después de 25 años, es un fracaso absoluto por parte del gobierno valenciano, y nosotros lo que pedimos es diálogo y negociación. Esta empresa es viable, esta empresa tiene una gran plantilla y lo que no ha tenido han sido gestores profesionales y decentes que hayan sabido llevar las riendas de Radio Televisión Valenciana. Salud, no sé si es un poco pronto para preguntaros por qué tipo de medidas, iniciativas vais a acometer en las próximas horas, no lo sé. Pues es un poco pronto porque efectivamente a última hora de la mañana tenemos un comité de empresa para valorar la situación con más detenimiento a partir también de lo que diga el señor Fabra, el señor presidente de la Generalitat, y por tanto pues vamos a estar un poco a la espera de lo que ocurra en las próximas horas, pero si es verdad que el presidente ha dicho que quiere hacerlo a través de una iniciativa en las Cortes Valencianas, pues lógicamente vamos a intentar buscar los consensos políticos y sociales que el propio gobierno valenciano debería haber buscado desde el principio para salvar esta empresa, que es viable, que es necesaria y que está en el Estatuto de Autonomía. Hay que buscar un consenso en las Cortes Valencianas con todos los grupos de la oposición, hay que hablar con los representantes de los trabajadores, hay que buscar la viabilidad de esta empresa. La tiene. Lo que hace falta es tener voluntad política de que esa viabilidad exista y tener voluntad de sentarse a hablar. Vale. Salud Alcover es la presidenta del Comité de Empresa de Canal Nou. Salud, te dejamos que sigas también pendiente de la rueda de prensa del presidente valenciano, que entiendo que es lo que más te interesa a estas horas. Gracias por atendernos, casi calentita la comparecencia del presidente. Pues sí, muchas gracias a vosotros.